quiero comentarles el día de hoy cómo es la estimación del modelo de regresión logística usando estadística bayesiana. Para poder hablar de eso, debemos recordar de qué se trata el modelo de regresión logística. Supongamos que Y sub i tiene distribución Bernoulli de parámetro pi sub i. Entonces tengo una variable que solamente tiene dos opciones de respuesta, blanco, negro, acierto, fracaso, y yo quiero modelar la probabilidad de éxito de ese evento. Entonces lo que uno hace en ese contexto es tomar el logaritmo del odds. ¿Y qué es el odds? Sencillamente pi sub i sobre 1 menos pi sub i, que también se puede pensar como un riesgo relativo, y yo quiero que ese logaritmo de pi sub i sobre 1 menos pi sub i sea igual a un predictor lineal, xi traspuesta por beta. ¿Qué van a hacer esas variables x? Van a ser como las variables que me ayudan a explicar o a entender el comportamiento de la variable y o de la probabilidad de éxito, que en este caso es la misma. ¿Listo? Entonces, quiero hablar de cómo quedaría la función de verosimilitud para este caso. Entonces, ¿quién es f de y1 hasta yn dado beta? Entonces, eso es la productoria desde i igual a 1 hasta n de pi sub i a la y sub i por 1 menos pi sub i a la 1 menos y sub i. Y eso en términos de los betas, en términos de esta transformación, queda igual a lo siguiente, queda igual a la exponencial de la sumatoria i igual a 1 hasta n de y sub i xi transpuesta por beta menos el logaritmo natural de 1 más e a la xi transpuesta por beta. Esa sería la función de verosimilitud en términos del beta. Ahora recuerden que para poder hacer la estimación bayesiana yo debo formular una función de densidad prior para este vector de parámetros beta. Entonces lo que vamos a hacer es postular para beta una distribución normal con una media, llamémosla B, y una varianza, una matriz de varianzas y covarianzas, llamémosla gamma sub B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería sencillamente la función de densidad posterior? Sería el producto de la verosimilitud con la prior. Esa es siempre la filosofía en estadística bayesiana. Ahora, esa forma en que quedaría la función de densidad posterior es intratable por métodos analíticos. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar una función en R que nos permita hacer la estimación bayesiana de esos parámetros mediante un ejemplo. Vamos a usar algunos paquetes, en particular vamos a usar JAX. JAX lo que quiere decir es Just Another Give Sampling. Vamos a implementar esta cuestión en R, pero usando las funciones de este software. Vamos a ver cómo quedaría. Para implementar el modelo de regresión logística de forma bayesiana, primero vamos a cargar una base de datos. La base de datos se llama lactancia, entonces vamos a cargar las líneas de la 3 a la 5 y les voy a mostrar de qué se trata esa base de datos. Entonces, aquí lo que tengo es que tenemos 1401 observaciones y hay 3 variables a trabajar. Entonces vamos a darle clic aquí en datos para saber qué es lo que tienen esas variables y explicar de qué se trata cada una. O sea, aquí obtenemos la edad en días de bebés. Yo tengo la edad en días de 1401 bebés. Aquí con la variable AP lo que quiero decir es si el bebé pertenece a médico de sector, o sea, como médico de medicina prepagada, eso será la 1, y 0 si pertenece, digamos, al régimen subsidiado. Y la variable de respuesta, mi variable de interés, es saber si el bebé lacta o no lacta, si el bebé toma leche o no toma leche. Entonces quiero ver la incidencia de si lacta o no lacta dependiendo de la edad en días de los bebés y también de la incidencia de si estoy con médico familiar o con médico de sector. Entonces vamos a volver aquí a las funciones que estamos implementando. Vamos a
primero correrlo de forma clásica. Entonces aquí lo que voy a hacer es sencillamente usar el fit, que es tomar la lactancia, o sea, voy a explicar la lactancia en términos de la P y de la edad. Y entonces aquí lo que me dice es sencillamente que voy a usar un modelo de regresión logística. Entonces tomo un family binomial. Entonces vamos a correr las líneas 7 y 8 primero, antes de empezar. Solo la línea 7 y 8. Entonces aquí, ¿qué hicimos? La línea 7 corrimos el modelo. Y ahora tomé los coeficientes de ese modelo. Ellos no tienen interpretación por sí misma. Entonces lo que hago es sencillamente tomar el exponencial de esos coeficientes. Y aquí tengo estos resultados. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué son esos resultados? ¿Qué me dice esto? Miren, muy sencillo. Pensemos en este 5.6471. Lo que me dice es lo siguiente. Piensen en un bebé que es de médico familiar, que tiene 0 días de nacido. Está recién nacido el bebé. Entonces lo que yo quiero es ver lo siguiente. La probabilidad de que el bebé esté lactando es 5.64 veces la probabilidad de que no esté lactando. Esa sería la interpretación de este 5.64. Claro, es natural que apenas nazcan los niños tengan más probabilidad, más chance de que esté lactando, de que no lo esté. Esa sería la interpretación de este 5.64. Ahora, veamos este 0.98. ¿Qué me dice eso? Pensemos en dos bebés. Lo único que tienen de diferente esos bebés es que tiene un día más de nacido que el otro. Lo que me dice es que el riesgo de que el niño, pensemos que los niños tienen 20 y 21 días. Entonces sería algo más o menos de este estilo. El riesgo de que el bebé de 21 días esté lactando es el 98% de que el bebé de 20 días esté lactando. ¿Eso qué me dice? En palabras más coloquiales, que a medida que el bebé va aumentando de edad, la probabilidad de que esté lactando va a ir disminuyendo. Eso es lo que me dice este 0.98. Y lo que me dice este 1.45 es las diferencias entre un bebé que esté médico familiar y un médico de sector. Esa sería la interpretación de esos parámetros. Ahora veamos esta parte de aquí, la línea número 9, que es lo que me arroja. Aquí voy a tomar para los primeros 6 valores, para los primeros 6 bebés, cuál es la probabilidad de que esté lactando. Entonces vamos a volver aquí a la base y veamos las condiciones del primer bebé. Entonces mire, el primer bebé tiene 20 días de nacido y está bajo el médico del sector. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que la probabilidad de que un niño con 20 días de nacido y que esté en médico de sector es de 0.8554. Es muy alta la probabilidad, está muy chiquito todavía el bebecito. Ahora miremos, por ejemplo, el bebé número 3. El bebé número 3 tiene 359 días de nacido y pertenece también al régimen de sector. Entonces, miren, lo que me dice es que un bebé que venga de sector y que tenga 359 días de nacido, la probabilidad de que esté lactando es del 2%. Es muy pequeña, ya el bebé tiene 1 año, ya casi no necesita de la leche de la mamá. ¿Listo? Eso sería las interpretaciones usando clásico. Entonces ahora vamos a hacer la interpretación y vamos a hacer la estimación usando estadística bayesiana. Para eso necesito correr todos estos paquetes, necesitamos estos paquetes en R. Entonces vamos a correr de las líneas 13 a 22. Listo. Entonces no hay problema, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es, sigamos bajando. Voy a primero implementar el modelo. Entonces miren lo sencillo que va a llegar a ser. Entonces aquí lo que va a hacer es primero decir cuánto es la longitud de la variable de respuesta. En este caso nosotros ya sabemos que es 1401. Con esta orden la guardo. Y aquí en el modelo lo que va a hacer es, miren, la lactancia tiene distribución Bernoulli de parámetro P sub PDI. Y aquí está el enlace que nosotros usamos, que es el logaritmo de P sub I sobre 1 menos P sub I, que se llama logit. Entonces el logit de PDI es B0 más B1 por la edad más B2 por AP. Y aquí con esta parte le doy la implementación de las funciones de densidad prior. Entonces vamos a correr de las líneas 24 a 35. Ahí no hace nada, sencillamente, mire, ya implementamos cómo quedaría ese modelo, quién es el n, que lo vamos a usar más adelante, bajemos un poquito. Entonces aquí cómo vamos a iniciar el algoritmo. Entonces miren lo que va a pasar. Aquí tengo la lactancia, la P, la edad y el n, que son los que yo necesito o que yo usé en la implementación del código. Aquí están los parámetros que debemos estimar, que sería el B0, el B1 y el B2. Entonces vamos a correr esas dos líneas, la 41 y la 42. Y ahora con un poquito más abajo, ahí vamos a implementar
el modelo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la implementación usando la librería JAX. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces vamos a llamar al donde lo va a guardar fit raya más. Entonces, primero, ¿dónde están los datos? Entonces, los datos que quedaron guardados en la variable data más. Los parámetros que vamos a guardar, B0, B1 y B2, aquí están guardados. ¿Cuántas cadenas quiero por cada uno de los parámetros? Una solita, uno puede elegir. ¿Cuántas iteraciones quiero que haga? Quiero que haga 10.000 iteraciones del algoritmo y que queme 500 para iniciar, para que no tenga ningún efecto de los valores iniciales que él tome. Entonces al final tendría 9.500 iteraciones. Pero entonces para evitar el efecto de correlación lo que voy a hacer es tomar cada dos. Entonces quedarían al final 4.750 iteraciones. ¿Y dónde está guardado el modelo? Entonces en la variable modelo que nosotros ya implementamos hace un momento. Entonces vamos a correr las líneas de la 45 a la 47. Entonces miren lo que va a suceder. Ahí él va a empezar a correr el modelo. Entonces él se demora un poquito porque son 10.000 iteraciones. Si es más, pues él se demora un poquito más. Bueno, digamos que ahí va un poquito rápido. Y listo, ahí terminó ya la implementación del modelo. Ahora vamos a imprimir los resultados. Entonces vamos a correr la línea 49. Entonces vamos a subir un poquito aquí la consola y vamos a saber cuáles fueron los resultados. Listo, entonces miren, al final, miren, una cadena tomó cada 10.000 iteraciones, quemó 500 de calentamiento y tomó cada dos. O sea que al final quedaron sencillamente 4.750 iteraciones. Al final, ¿qué hizo? Estimó los valores para B0, B1 y B2. Aquí están los valores de B0, B1 y B2, las desviaciones estándar y también tenemos el intervalo de credibilidad del 95% para cada uno de los parámetros. Que entonces, por ejemplo, el valor de beta 0, dado los datos que nos dieron, está entre 1.45 y 2.04. Si nosotros hacemos el exponencial de eso, pues tendríamos una interpretación un poquito más adecuada. Entonces vamos a hacer aquí, dale aquí. Entonces vamos a hacer el exponencial x de 1.45 y vamos a hacer también el exponencial de 2.04. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues recuerden que el B0 era el intercepto en el modelo. Entonces, ¿qué me dice esta cuestión? Me dice que para un bebé de médico familiar que tiene 0 días de nacido, la probabilidad de que esté lactando está entre 4.26 y 7.69 veces la probabilidad de que no lo esté. O sea, la probabilidad sigue siendo muy alta de que esté lactando. Esa sería la interpretación de ese intervalo de credibilidad al 95%. A continuación vamos a hacer los gráficos de convergencia del algoritmo bayesiano. Entonces aquí con esta línea de código lo que voy a hacer es sencillamente convertirlos como una cadena de Monte Carlo y vamos a pintarlos. Entonces vamos a correr las líneas de la 54 a la 56. Entonces miren lo que sucedió aquí. Aquí en la primera columna de gráficos me salen los draws de cada uno. Entonces el B0, el B1, el B2 y el de Viens. Y aquí en la parte derecha me sale la aproximación de la densidad para cada uno de los parámetros que nosotros usamos en el modelo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer finalmente ver si el algoritmo converge o no. Claro, gráficamente pareciera que sí, pero entonces hay que verificarlo mediante una prueba de hipótesis. Entonces vamos a correr la línea número 58. Y entonces ahí la parte que más me interesa es la prueba de Heidelberg. Entonces vamos a subir un poquito por aquí. Un tricítico más abajo. Ahí está Heidelberg, un tris más abajo. Ahí, perfecto. Entonces, con la prueba de Heidelberg, yo lo que reviso es si las cadenas fueron estacionarias o no. Entonces, primero, para verificar si está estacionaria, pues verifico, mira, pasó. Todas las cadenas son estacionarias. Ahora, si son estables en la media. Y pues entonces miren que resultó que también son estables en la media. También pasaron la estabilidad en la media. Conclusión del cuento, el algoritmo funciona y la interpretación es prácticamente la misma que en el caso clásico. Usar JAX es un poquito más fácil, es más trabajable porque no necesito en principio saber cómo es la estimación del modelo. Él solamente lo que hace es propone de alguna manera cómo hacer para el algoritmo, sea por Metrópolis o sea por Gibbs. Eso ya lo vimos en el módulo anterior. Aquí la idea es un poquito más sencilla, es más trabajable y lo único que tendría que verificar es si las cadenas son estacionarias o no. Y esa sería la implementación de un modelo de regresión logística usando métodos bayesianos.